Hola a todos mis queridos seguidores, aquí su YouTube favorito con más de mi contenido que tanto les gusta. Aquí con otro video de este interesante fanfic de Re:Zero, espero que les guste y recuerden que este fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a Kentinho es 123. Tampoco se olviden en dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció ya que siempre los leo. Ahora sin más comencemos con el video de hoy. Capítulo 18. El amor, en todas sus formas. Resumen, la batalla por Pristella realmente comienza. Guau. Nunca estuve de acuerdo con esto. Mientras Emilia y Beatrice seguían corriendo tras Subaru, Priscila terminó agarrando a Liliana del brazo y arrastrándola con ellas. A pesar de las protestas de Subaru, pidiéndoles que se mantuvieran alejadas y no se involucraran, en ese bucle temporal no había nada que pudiera decirles para convencerlas de que lo dejaran ir solo. Esta vez no tenía a Reynard como excusa. Silencio. No te he traído para que te acobardes sin poder hacer nada. Cumple con tu papel y serás recompensado justamente. Mientras decía esto, Liliana seguía forcejeando para zafarse del agarre de Priscila. Todo el esfuerzo era inútil, la indefensa cantante no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Es Liliana. La multitud de transeúntes observaba la escena con miradas apenas disimuladas. Todos conocían la naturaleza despistada de Liliana y, a su manera, habían estado protegiendo a la ingenua desde que era una niña. Aquello parecía un secuestro. Y si nada cambiaba, alguien sin duda intervendría. Al percibir ese descontento latente dirigido hacia ellos, Priscila se detuvo bruscamente y los encaró a todos. Todos vosotros. Dirigid vuestras sucias miradas de plebeyos hacia otra parte, antes de que provoque mi ira. Priscila alzó su mano libre, e instantáneamente, una nube de llamas surgió a su alrededor. En su interior, como si la hubiera conjurado de la nada, una espada llameante descansaba con su empuñadura. Sobra decir que la multitud comenzó a retroceder ante semejante demostración de fuerza. ¡Ah, Priscila-sama! ¡Qué miedo, qué miedo! Liliana se cubrió los ojos con las manos, apenas logrando sujetar su instrumento. La joven música no sabía si sentirse avergonzada o aterrorizada por su situación, pero una pequeña parte de ella se sentía inspirada por la escena. Priscila, por favor, no causes demasiado alboroto, no nos conviene perder de vista a Subaru. TCH. No me compares con vosotros, simplones. Emilia volvió a llamar a Priscila, quien chasqueó la lengua con fastidio y reanudó su persecución con la reacia cantante. Subaru escuchó la advertencia y miró a Liliana con sentimientos encontrados. No podía creer que hubieran recurrido al secuestro, pero tampoco tenía otra alternativa. Lo único que sabía era que odiaba ese plan. Era la forma más arriesgada y peligrosa de hacerlo, ya que los ponía a todos directamente en el camino de Sirius. Especialmente a Liliana, que no sabía nada y no quería tener nada que ver con la secta. Tenemos que ir más rápido. Subaru murmuró entre dientes mientras comenzaba a acelerar el paso de la carrera a un sprint a toda velocidad. Esta era precisamente la situación que más temía, ya que las consecuencias del fracaso eran ahora mucho mayores. No podía permitirse perder ni un solo segundo. Por horrible que fuera admitirlo, Subaru podía soportar mucho mejor una masacre de civiles anónimos que presenciar la muerte de sus amigos. Incluso la de Priscila, hasta cierto punto. No es que yo permitiera jamás que sucediera ninguna de esas dos cosas. Sacudió la cabeza y siguió corriendo. Pensar en eso solo lo haría revivir el bucle anterior. La expresión de Reynard era, de alguna manera, más traumática que la herida mortal que había sufrido. Aunque él fuera el primero en morir. Subaru no quería ni imaginar la cara que pondrían Emilia y Beatrice. Esto no va a funcionar. Necesito controlar mis emociones o solo seré un estorbo.
Necesito pensar en otra cosa. Pensó en Liliana, así como en lo que Priscila pretendía hacer con ella. Parecía obvio, pero no podía evitar sentirse incómodo con la idea. Llevar a más gente consigo solo le daría a ese monstruo más herramientas que podría usar en su contra, o rehenes que podría tomar. ¿Qué harían si Liliana, por accidente, fortalecía la autoridad de Sirius? ¿Qué harían si los rehenes morían? ¿Y si Dios no lo quiera? Emilia o Beatrice. No va a funcionar. El plan de Priscila es demasiado arriesgado. Necesitamos planes de contingencia. No puedo permitirme el lujo de no ser productivo en mi pensamiento. Incluso mientras corremos, debería. Subaru, Pepe, por favor, ve con calma, supongo. El agarre de Beatriz en su mano libre era más fuerte de lo habitual, pero ella podía seguirle el ritmo sin problemas. Bebeaco, asterisco a asterisco. Lo siento, ¿iba demasiado rápido? Iré más despacio, asterisco a. Subaru se giró rápidamente para mirar a Beatrice, inclinándose ligeramente hacia adelante y tamborileando levemente con el pie, con evidente inquietud. No, en absoluto, de hecho. Es solo tu respiración. Ahora que pudo observar bien su rostro, notó que la tez de Subaru estaba considerablemente más pálida que antes. El estrés probablemente influyó, pero parecía haber alguna otra razón. ¿Acheja? Oh, Dios mío. Asterisco a asterisco, respiración. No hay de qué preocuparse, estaré bien. Asterisco a asterisco. Subaru se inclinó aún más hacia adelante, apoyando la mano libre en la rodilla mientras intentaba recuperar el aliento. Mientras tanto, el trío formado por Emilia, Priscila y Liliana divisó al dúo detenido y también comenzó a disminuir la velocidad. ¿Qué demonios? Esto no pasó la última vez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La sensación de mariposas en el estómago se transformó en una hinchazón nauseabunda e incontenible que le subía hasta la garganta. No era como si estuviera enfermo, sino como si su propio cuerpo se preparara para un dolor insoportable. Sentía la piel tensa, el viento le resultaba mucho más sensible al pasar y, en algún lugar, podía oír los latidos de su corazón. ¿Sirius empezó su discurso antes de tiempo? Asterisco a, asterisco ja, asterisco ja. Ubaru. Su respiración se aceleraba y se volvía más irregular a cada segundo. Ya ni siquiera podía oír la voz de Beatrice mientras se arrodillaba y echaba los hombros hacia adelante para taparse los oídos. Yo. Ni siquiera pudo terminar la frase. Las imágenes de la multitud ensangrentada inundaron su mente. Imágenes de Luzbel, de Tina, todas ellas partidas en dos. Está entrando en pánico, yo lo apoyo. Ahora sentía que unos brazos lo rodeaban. Lo sacudieron suavemente, pero él no les prestó atención. Era como si, por un instante, cada pequeño problema al que se enfrentaba se hubiera vuelto insuperable. Idiota. No hay tiempo para esto. 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 Cada pensamiento que tenía solo lo hacía hundirse aún más. La urgencia por escapar de ese miedo se había convertido de repente en el combustible que lo alimentaba para crecer sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué? Asterisco a, asterisco ja, asterisco ja. HK. Subaru contuvo la respiración y sintió que le temblaba el brazo dentro del cabestrillo. Ataque de pánico de A. Esto era algo completamente ajeno a él, pero era la única explicación que le quedaba. A diferencia de todas sus muertes anteriores, había una confluencia de nuevos factores que hacían que este ciclo fuera único.
El corto intervalo entre muertes significaba que tenía mucho menos tiempo para idear una solución, e incluso si su estado físico no se trasladaba, el cansancio mental acumulado por correr y luchar en sus ciclos anteriores seguía presente. Desde su perspectiva, sentía como si hubiera pasado aproximadamente 45 minutos corriendo sin parar. El otro factor, y el más preocupante, era la presión adicional que recibía de quienes lo rodeaban. Con su secreto al descubierto, la responsabilidad de resolver el problema recaía ahora completamente sobre él. ¿Cómo lo verían si todas sus estrategias fracasaban? ¿Lo mirarían de otra manera? Sé cómo me mirarían si supieran que usé sus vidas solo para recopilar información. Él realmente ya no quería que lo siguieran. Subaru no podía soportar esa idea. Con Reynard, había creído sinceramente que tenían posibilidades de ganar. Fue esa ilusión la que le permitió pasar por alto el riesgo evidente que corría al llevar a alguien consigo. Esta vez, no estaba tan seguro. Si tan solo una pequeña parte de él creía que este círculo vicioso acabaría en fracaso, entonces lo que estaba haciendo ahora era más bien un pacto suicida, o peor aún, una ofrenda sacrificial. Subaru. Por favor, déjanos ayudar. Subaru negó con la cabeza mientras se ponía de pie y volvía a correr hacia aquella maldita plaza. En su estado actual, ni siquiera quería mirarlos, pues eso solo los sumiría aún más en la indecisión. Sin importar lo que les dijera, todos lo seguirían. Piensa. Piensa. Puedo encontrar una salida a esto. Lo resolveré como siempre. El sonido de pasos resonaba tras él, indicando que sus perseguidores le pisaban los talones. Hablaban entre ellos con bastante urgencia, pero Subaru intentaba concentrarse en respirar. Tal vez. Chamac. Eso podría funcionar. ¿Verdad? Sí, si hago que Beako use eso y rompa su conexión con la multitud. Como un soplo de aire fresco, había encontrado la respuesta. De hecho, esta idea le gustaba más que la de Priscila. Así, Liliana podría ser liberada. Asterisco a asterisco. Eso es. Asterisco a asterisco, eso. Subaru se detuvo en seco y se giró para mirarlos a todos una vez más. Esta vez, su expresión pálida era aún más pronunciada. Ese Subaru. Por favor, no te vayas así. Tómate un momento para descansar. Emilia miró a Subaru a los ojos y le suplicó desesperadamente que la ayudara. Podía ver en sus ojos la misma mirada que tenía en sus encuentros anteriores, sobre todo en aquellos momentos en que se descontrolaba y tomaba algunas de sus peores decisiones. Supongo que tiene razón. Está bien. Beako. Asterisco a asterisco. Lo averigüé. Subaru alzó la mano y les hizo un gesto a ambas con la mano extendida y temblorosa. Priscila y Liliana ya podían oír la voz de Subaru y estaban a punto de unirse al coro de súplicas. Bueno, sin contar a Priscila. Chamac. Eso es. Usaremos asterisco ja asterisco. Chamac y luego. Los miró, con la voz temblorosa, mientras Subaru hacía todo lo posible por proyectar confianza en sí mismo y en su plan. Subaru, espera. Tal vez no deberíamos. Emilia intentó intervenir, pero Subaru no pudo evitar terminar su idea. Si usamos a Chamac. Sirius. Ella no podrá lavarle el cerebro a todos. Y entonces, asterisco a asterisco. Para entonces, Priscila se había detenido y ahora observaba a Subaru, que seguía sosteniendo en brazos a la forcejeante Liliana. Cada palabra que pronunciaba Subaru hacía que su mirada se volviera más fulminante, pero eso no lograba acallar sus diatribas impulsivas. Entonces, podríamos dejar ir a Liliana. Y entonces podríamos. Podríamos. Podríamos, asterisco a asterisco.
Miró a Emilia y Beatriz, junto con Priscila y Liliana, esperando ver su aprobación. Era perfecto. No tendrían que arriesgar la vida de Emilia ni de Priscila, y Liliana, que claramente quería mantenerse al margen, podría huir. ¿Y entonces qué haríamos, payaso? ¿Acaso debo suponer que tienes un plan mejor que el mío? Subaru quería decir algo, pero las palabras no le salían. Miró a Beatrice y a Emilia, quienes parecían estar muy atentas a lo que decía, pero eso solo hizo que su convicción flaqueara aún más. Eres un bufón. Atraes multitudes mientras haces malabares con cada vez más responsabilidades. Da mucha lástima presenciarlo. Su voz se quebró y la mirada de Priscila comenzó a suavizarse ligeramente. Había dado en el clavo con tanta precisión que Subaru se quedó completamente sin palabras. ¿Crees que es tu trabajo complacer los caprichos de todas las personas con las que te encuentras? ¿Me equivoco? Subaru evitó el contacto visual y comenzó a darse la vuelta, intentando reformular su discurso para sortear las objeciones de Priscila. A Subaru le disgustaba el método que Priscila había elegido y, a la fuerza, modificó su plan para proteger a la cantante de cualquier peligro. Sin embargo, en esta situación, era imposible priorizar los deseos y necesidades de alguien como Liliana. Detener. ¿Y usted cree que debemos resolverlo todo de una manera que le deje satisfecho? Basta. Por eso, en lugar de hacer lo necesario para ganar, nos enviarán deliberadamente a la muerte. Para. Priscila pronunció esta última frase sabiendo que sería hiriente. Sin embargo, era algo que Subaru necesitaba escuchar. Según su experiencia en el Arco 4, Subaru creía que solo podía ganar de la mejor manera. Por eso terminó rechazando el contrato de Echidna. Pero, cuando llegó el momento de que Subaru tomara una decisión, no debería ser el único responsable de determinar la mejor solución. Incluso si los méritos del plan de Priscila eran, en el mejor de los casos, dudosos, las probabilidades de éxito eran altas. Priscila. ¿Cómo pudiste decir algo así? Emilia miró a Priscila con un disgusto apenas disimulado, y Beatrice la siguió con una mirada que delataba una furia casi asesina. Era, sin duda, lo peor que podían decirle en el momento de pánico de Subaru, pero ahí estaba Priscila, acusándolo de haberles arruinado la vida a propósito. ¿Acaso no habían sido ellas quienes insistieron en perseguirlo? Era cruel e insensato. Pídele disculpas al contratista de Betty, inmediatamente. Beatrice apretó los dientes y emitió un sonido que hizo que Liliana chillara de miedo. Silencio. No les presto atención, tontos. Él sabe a qué me refiero. No sé de qué estás hablando. Subaru se llevó la mano a la cabeza y le lanzó a Priscila una mirada tan feroz como pudo reunir. La mirada de Priscila era prácticamente inexistente, pues ahora lo observaba con una expresión casi impasible. Dilo entonces. Se quedó paralizado y apretó el puño con mechones de pelo. Exprésate sobre tu plan con la misma seguridad con la que proclamas tu amor por ese medio demonio. Subaru ni siquiera pudo articular una frase tras lo que Priscila acababa de decir. Era porque Subaru sabía, en el fondo de su corazón, que su plan probablemente no funcionaría. El plan de Priscila les daba las mejores probabilidades de éxito. Pero las consecuencias del fracaso eran mucho mayores. No quería volver a pasar por eso. No quería ver sus cadáveres. No quería que lo vieran morir, como a Reinar. Había pasado un año entero, y pensó, quizás ingenuamente, que nunca más tendría que hacerlo. ¿Qué podría idear un plan en el que todos ganaran y en el que nadie, incluido él mismo, tuviera que morir? Si tan solo fuera precavido, si observara la situación desde lejos antes de atacar. Pero ¿en qué se diferencia eso de rendirse? HK. Subaru se inclinó de nuevo,
ocultando sus ojos de Emilia y Beatrice con lágrimas apenas contenidas. Era cierto. No, ya me había dado por vencido. Quizás no había renunciado a tener éxito en este bucle, pero sí había renunciado a algo mucho más importante. Había renunciado a compartir la responsabilidad de encontrar soluciones con los demás. Creía que si todos se enteraban de su autoridad, nada cambiaría. Ese último bucle solo había servido como sesgo de confirmación. Ahora podían hacer mucho más por él. Darles órdenes como si fueran piezas de ajedrez ya no era el único valor que podía aportar. Tú, si eso es cierto, ¿por qué sigues intentando ayudar? Subaru estaba realmente sorprendido de que, después de semejante revelación, Priscilla aún estuviera interesada en ayudarlos. La Priscilla que él conocía le habría cortado la cabeza sin pensarlo 2 veces por semejante acto ridículo. Quizás, ¿de verdad había cambiado? Pedir mi ayuda y rechazarla al mismo tiempo es repugnante. Gracias a tu suerte, sigo encontrando tu actuación entretenida. Priscilla extendió una mano para que Subaru la agarrara y se incorporara. Él estuvo a punto de rechazarla, como solía hacer cuando ella lo ayudaba, pero se dio cuenta de que hacerlo solo reforzaría lo que ella acababa de decir. Odio cuando haces eso. ¿Lo sabes, Priscilla? Entrometerme en los problemas ajenos es mi fuerte. Ja. Como si nos hubieras dejado otra opción. Priscilla se burló de esto y soltó su mano, con una expresión notablemente más relajada que la que tenía hacía unos instantes. Tras ver el efecto que las palabras de Priscilla habían tenido en Subaru, tanto Beatrice como Emilia se calmaron un poco, aunque sin duda aún sentían cierta frustración residual. Liliana. ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿Qué pasa, Subaru? Subaru miró a Liliana, que seguía asustada, le dedicó una débil sonrisa y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a la atribulada chica. Hay mucha gente que necesita tu ayuda. Es algo que no podemos hacer solos. Pero con tu voz, quizás podamos salvarlos. Liliana aguzó el oído al oír que la mencionaban cantando. Todavía estaba conmocionada por lo que Subaru le había dicho antes, pero escuchar su interés en su voz le animó de nuevo. Pero no puedo mentirte. Va a ser extremadamente peligroso. Apartó la mirada de ella por un instante, su voz se quebró al sentir que la breve punzada de culpa lo abrumaba una vez más por haberle pedido eso a alguien como Liliana. Pero te protegeré. Te lo prometo por mi vida. La mirada de Subaru parecía firme, pero un ligero vacilación se reflejó en sus pupilas. Era imposible discernir si se debía a la anticipación o a la determinación que había plasmado en su declaración anterior, pero en cualquier caso, resonó en la cantante. Si mi hermano mayor me lo pide, no puedo decir que no. Me debes una buena historia por esto. Hizo el gesto de ok con la mano y soltó una risita breve. Trato hecho. Liliana sonrió mientras Subaru dejaba escapar un largo suspiro de alivio. Al menos ya no tenían que recurrir al secuestro. Subaru no pudo evitar reírse para sí mismo de la promesa imprudente que había hecho. Cuando todo esto termine, espero que tengas tu propia historia interesante que contar. Lo logramos. Subaru extendió la mano hacia atrás, indicándoles al grupo que lo seguía que dejaran de correr. Habían llegado a la plaza mucho antes que la vez anterior, lo que le dio a Subaru un poco más de tiempo para inspeccionar la zona antes de poner en marcha su plan. Así que aquí es donde, supongo. Beatrice murmuró entre dientes, mirando a su alrededor en la enorme plaza con una expresión de desánimo. No se equivoquen, su determinación era más fuerte que nunca, pero no podía pasar por alto el lugar donde le había fallado a su contratista en repetidas ocasiones. Pensar que el culto de la bruja atacaría un lugar tan abierto y tranquilo como este. Por Dios, había niños merodeando por ahí. Repugnantes profanadores, indignos de contemplar esta ilustre ciudad.
¿Cómo se atreverían esos aduladores delirantes a atacar este lugar? Ni siquiera Priscila pudo evitar fruncir el ceño ante la perspectiva de que los miembros de la secta atacaran a estas personas inocentes. Al igual que en las visiones, aparecieron sin ton ni son, con el único propósito de sembrar la crueldad. Priscila dejó a Liliana en el suelo y, disimuladamente, desintegró su espada. No convenía que el enemigo se percatara de su presencia antes de poner en marcha su plan. Es difícil de creer, pero si Subaru lo dice, entonces debe ser cierto. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer primero? Emilia se giró para mirar a Subaru, solo para encontrarlo mirando fijamente la gran torre del reloj al borde de la plaza. Dijo algo en voz baja que ella no pudo oír, antes de volver a mirarlos a los cuatro con una expresión más tranquila. Oh, lo siento. Me dejé llevar por las emociones por un momento. Ahora que estamos aquí, puedo repasar el plan con más detalle. Creo que aún tenemos unos minutos antes de que actúen. Subaru les hizo señas para que se acercaran, recordándoles que actuaran con la mayor naturalidad posible para no alertar a nadie de su complicidad. Todavía solo tenía un brazo, así que sería un verdadero problema si la multitud que rodeaba a su grupo se movilizaba en su contra. Lo más importante que debemos hacer ahora mismo es evacuar esta plaza. Nuestro enemigo transmite cualquier daño a quienes se encuentran cerca, lo que significa que no podemos enfrentarnos a ellos sin poner en riesgo la vida de todos los presentes. Subaru levantó un dedo, apartando deliberadamente la mirada de la torre del reloj para impedir que cualquiera que intentara mirarlos pudiera verlos. ¿Y qué ocurre con el atacante? También se ve afectado por esta habilidad. Beatrice tiró de su cabestrillo, lo que provocó que Subaru, inconscientemente, le diera una palmadita en la cabeza. No había considerado la posibilidad de que el atacante pudiera quedar exento, pero sería lo normal teniendo en cuenta las extrañas autoridades con las que ya se había topado. Ahora que lo pienso, Reynard no se vio afectado por el golpe mortal. ¿Quizás eso sí exime de responsabilidad al atacante? Sin embargo, también recuerdo que dijo que sentía cierta resistencia a su autoridad. Buena pregunta, Beaco. A decir verdad, no estoy seguro. No es imposible, basándome en lo que pude haber visto o no, pero claro, también estoy aquí contigo, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar y suponer que el atacante también está involucrado. Subaru asintió para sí mismo, convencido de haber comunicado su respuesta con la mayor claridad posible dadas las circunstancias. Sin embargo, la reacción que obtuvo al mirar a Beatrice y Emilia no fue la que esperaba. ¿Qué pasa? Subaru notó que Beatrice evitaba su mirada, mientras que Emilia simplemente fruncía el ceño, apretando los dientes y tensando los hombros. No había dicho nada particularmente provocador, pero se dio cuenta de que, de alguna manera, se había cruzado un límite. Así fue como sucedió, ¿no? Emilia susurró con una empatía apenas contenida en su voz. Extendió la mano y tomó la de Subaru entre las suyas, mirándolo fijamente con los ojos temblorosos. Subaru se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de revelar la forma exacta en que había muerto en su bucle anterior. Cada vez le resultaba más difícil organizar lo que ya les había contado y lo que no, sobre todo teniendo en cuenta el tabú. Él asintió lentamente con la cabeza, ante lo cual Emilia dejó escapar un largo suspiro. Lo siento, sé que ahora mismo tenemos cosas más importantes en las que centrarnos, pero cuando lo pienso. Emilia apretó con más fuerza la mano de Subaru, y el sentimiento que la acompañaba hizo que Subaru se sonrojara de nuevo. Su furia por lo que le habían hecho era algo nuevo que presenciar en persona. Qué extraño era que sucesos de un bucle anterior se reconocieran en otro. Subaru zafó su mano del agarre de Emilia y le dedicó una sonrisa resignada. Está bien, Emilia-tan. A decir verdad, estoy encantada de no tener que ocultarlo más. Aunque, ojalá no hubiera tenido que costar tanto hacer llorar a mi querida paramédica.
Le puso la mano en el hombro y le dirigió unas palabras tranquilizadoras. Ve pensar que eso es lo que te preocuparía. Emilia le dio un golpe juguetón en el hombro a Subaru para disimular su propia vergüenza, lo que indicaba que su mensaje finalmente había surtido el efecto deseado. Lamentablemente, esa conversación tendrá que esperar hasta que se resuelva esta situación. Subaru pensó esto para sí mismo con una risa cansada, pues sabía que esta conversación sería cada vez más difícil cuanto más se pospusiera. Por si fuera poco, incluso si de alguna manera logramos capturar al enemigo, también tienen la capacidad de manipular las mentes de quienes ven su rostro o escuchan su voz. Eso significa que toda la multitud puede convertirse en un arma contra nosotros en cualquier momento. En el peor de los casos, podríamos caer bajo su influencia también. Subaru levantó otro dedo, representando los dos efectos distintos que había observado hasta el momento de la autoridad de Sirius. Esperaba que estos dos hechos no cayeran en el olvido, en caso de que se vieran obligados a desviarse de su nueva estrategia. Si ese es el caso, supongo que la única opción real que nos queda es la evacuación total. Sin embargo, si anunciáramos esto ahora mismo, el enemigo sin duda intentaría interceptarlo. Beatrice se llevó una mano a la barbilla, reflexionando sobre la gravedad de la situación. No solo debían desalojar a todos de la plaza, sino que además debían evitar ser detectados por completo. Cualquier error resultaría en una batalla perdida de antemano. Exacto, creo que ya se habrán dado cuenta de que esta plaza está siendo vigilada. Lamentablemente, no puedo decirles con exactitud dónde están, pero estoy seguro de que podrán averiguarlo ustedes mismos conociendo todo lo que ya les he contado. Subaru hizo un gesto exagerado para girar la cabeza y mirar directamente hacia lo alto de la torre del reloj. El significado no pasó desapercibido para nadie, excepto para Liliana, quien, por alguna razón, pensó que Subaru simplemente estaba interesado en la hora. Ya has dado suficientes vueltas al asunto, bufón. No hace falta repetir lo que ya se ha dicho. Mi interés en este enemigo no reside en sus habilidades, sino en tu valoración de su carácter y sus debilidades. Priscila le dedicó a Subaru una leve sonrisa, lo que provocó que Emilia, Beatrice y Liliana la miraran con una sorpresa apenas disimulada en sus expresiones. Oh, oye, espera un momento. Priscila, ¿eso sonó como un cumplido? Subaru pudo ver a la mujer de cabello rojo alzar una ceja mientras reía con una alegría propia de la realeza. En verdad, el funcionamiento interno de su mente era un enigma para los cuatro. Eso es exactamente lo que fue. No me tomes el pelo, simplón. ¿Acaso crees que mi propia evaluación de tus habilidades es incorrecta? Resultaba exasperante que todo lo que le decían con sinceridad se reinterpretara como palabrería vacía. Priscila no era la excepción. Esta vez se acercó a Subaru y se inclinó hacia su rostro, probablemente para ver si se inmutaba ante sus elogios sinceros, como había sucedido en todas sus interacciones anteriores. No, en absoluto. Simplemente es sorprendente ver que tienes un lado así. Subaru pensó brevemente en terminar la frase, pero desistió al observar la mirada fulminante de Priscila. Ya había muerto varias veces ese día y no iba a tentar a la suerte de nuevo provocando innecesariamente al dragón. No hay nada sorprendente en ello. Ahora, agradece tus bendiciones por el privilegio de contemplar mis divinos rasgos. A cambio de esta recompensa, espero que cumplas tu papel con diligencia, el fracaso no será tolerado. Priscila le hizo señas con su abanico mientras retrocedía, dejando a Subaru momentáneamente atónito. Un momento, ¿cómo me endeudé? Ah, no, me distraje otra vez. Emilia y Liliana se rieron entre dientes de la reacción nerviosa de Subaru, mientras que Beatrice se burló de lo despistado que podía ser su contratista con respecto a la percepción que los demás tenían de él. Vale, ¿entonces todos queréis escuchar mi opinión sobre este miembro de la secta?
Subaru se rascó la mejilla mientras, una vez más, los 4 miembros de su equipo lo miraban con expectación. No quería decepcionarlos llamándolo simplemente loco, pero ¿acaso tenía otra opción? En cuanto a motivos, Sirius era quizás el más desconcertante de todos. Incluso Betelgeuse tenía su objetivo de provocar la prueba. ¿Y ella? Su nombre es Sirius Romanee Conti, arzobispo del pecado de la ira. En cuanto a sus motivos, está completamente chiflada. Incluso más que Betelgeuse, lo cual ya es mucho decir. Les dijo esto, observando cómo sus ojos parpadeaban con lo que parecía ser una intención asesina. Liliana abrazó con fuerza su lira, habiendo percibido el cambio en el ambiente. Un momento, su apellido. ¿Romanee Conti? De repente, se le encendió la bombilla y un plan astuto empezó a tomar forma. No sería muy diferente de lo que había hecho la última vez, aunque tendría que actuar con mucha más calma si quería tener alguna posibilidad de que funcionara. Tengo una idea, pero voy a necesitar tu ayuda. MMGRR. La voz ahogada de un niño resonó en las paredes de la torre del reloj abandonada. Era improbable que alguien pudiera oírlo antes de que aquel monstruo comenzara su ataque, pero aún así gritó a través de sus ataduras con una pizca de esperanza en su corazón. No hay necesidad de llorar tan fuerte. ¿Eres un niño bueno? Debes ser un niño fuerte. Papá Muslan, mamá Ina y tu hermano pequeño también deben estar muy orgullosos de lo fuerte que eres. Eres un niño muy bueno. Mientras el arzobispo ignoraba con crueldad las súplicas del niño, comenzó a tambalearse y a clavar las cadenas en el suelo. Fue un último intento desesperado por advertir a cualquiera que estuviera cerca del peligro inminente, pero resultó inútil. No te preocupes, tu amor no quedará sin respuesta. Pronto, el mundo entero escuchará tu historia y apoyará tu noble sacrificio. ¿Acaso no es eso a lo que todos deberíamos aspirar? Por supuesto, Sirius malinterpretó el motivo de los llantos de Luzbel y, en un intento fallido por consolar al niño tembloroso, lo calmó rápidamente. El pequeño solo pudo mirarla con desconcierto mientras el miedo en su corazón se intensificaba hasta el punto de quedar paralizado. Eso es bueno, muy bueno. Ya puedo sentir cómo empieza a brotar ese amor. Ahora bien. Sirius se levantó y se dio la vuelta. Frente a ella había una ventana que daba a la plaza, el atril desde donde difundiría su mensaje al mundo. Todo estaba finalmente listo para una gran entrada. Asterisco clac clac clac. Mientras Series se acercaba al escenario para su explosivo debut, quizás estaba a solo un par de pasos de abrir esa ventana y entrar en la vista de la plaza pública. MMPH. De repente, los llantos de Luzbel comenzaron de nuevo, casi como si el miedo en su corazón hubiera desaparecido. Esta renovada resistencia hizo que Sirius se volviera una vez más para mirar al niño con una sonrisa maníaca. En verdad, qué afortunado hallazgo había sido este niño. Asterisco clac clac clac. El sonido de pasos provenientes del exterior rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Alguien se acercaba. Siempre empieza de repente. Todo el mundo, un día determinado, se da cuenta de que es amado. Una voz resonó desde el otro lado del muro que separaba su habitación de las escaleras. Era la voz de un joven que hablaba de algo incomprensible para quienes tenían la mente lúcida. Sin embargo, para sorpresa del muchacho encadenado, la expresión de Sirius se tornó aún más alegre. ¿Y quién eres tú? La sonrisa maníaca en su rostro se ensanchó aún más, mientras su voz adquiría el tono de una colegiala enamorada. No disminuyó en absoluto cuando el hombre del chándal naranja y negro entró en la habitación y sonrió con aún más malicia. Un compañero creyente en el amor. Uno de los fieles seguidores de Betelgeuse Samá. Alzó la mano en el aire, dejándose caer hacia atrás mientras se llevaba el brazo en cabestrillo al pecho. En realidad, pretendía que fuera un gesto normal,
pero había algo en su comportamiento que resultaba demasiado auténtico como para ser una simple imitación. Era como si algo en su interior le hubiera estado susurrando las palabras exactas que debía decir. Ah. Jeuse, mi amado Jeuse. ¿Un dedo, dices? Mientras se acercaba, entrecerró los ojos, pero su sonrisa permaneció intacta. Esta provocación apenas inmutó a Subaru, pero la disimuló tan bien que el demente sectario ni se percató de ella. Desaparecer tan repentinamente, mi cerebro tiembla de verdad. ¿No serás tú, Raz, por casualidad? Subaru hizo que sus ojos parecieran lo más aterradores y desquiciados posible con esa última frase. Esta estrategia dependía casi por completo del tiempo que pudiera ganar mientras los demás actuaban. A decir verdad, le preocupaba arruinar su papel, pero por suerte, había recibido valiosos consejos del mismísimo Subaru sobre cómo actuar como un loco. Comportarse con tanta astucia y discreción, como buscando compasión. Es un insulto a la verdadera locura. Eres un loco mal disimulado. Si de verdad lo dijeras en serio, no prestarías atención a las miradas de los demás. Ah, qué cómico. Qué cómico. Mostrar siquiera un instante de miedo lo haría completamente transparente. Subaru no hizo ningún esfuerzo por observar el rostro de Raz ni el del niño al que probablemente estaba asustando muchísimo. Ya le compraría un helado después. Tú. En un instante, el ambiente se enfrió entre los dos cultistas. Sirius se inclinó repentinamente hacia el rostro de Subaru mientras lo observaba con una mirada fija e hipnotizada. ¿Acaso uno de los vasijas de mi amado es incapaz de reconocer el rostro de su esposa? Tras su desaparición, revisé todas las vasijas de mi esposo, pero no existe ningún recuerdo de tu rostro. Su sonrisa seguía creciendo inexplicablemente, aunque Subaru ni siquiera la miraba a la cara. Por supuesto, existía una razón táctica: minimizar su exposición al lavado de cerebro. Sin embargo, también había una explicación secundaria: simplemente no podía imaginar a Betelgeuse amando a nadie en el sentido convencional. Si esos dos se hubieran conocido antes, esa mirada vacía y desquiciada suya probablemente nunca se habría cruzado con la de nadie más que con la de su amada bruja de la envidia. ¿Una duda? ¿Dudas del amor que tan generosamente se te ha dado? Insolente, necio, patético, cobarde, insolente. A pesar de que Betelgeuse mismo me eligió para convertirme en su instrumento y llevar a cabo la prueba. ¿Te atreves a cuestionar nuestro evangelio? Con esta amenaza, dirigió su mirada vacía y desquiciada directamente a Sirius y le puso la mano en el hombro mientras le susurraba al oído. Este gesto audaz surtió el efecto deseado, pues Sirius se estremeció con un suspiro de satisfacción. Ya veo. Su dedo más nuevo, eso es. Entonces he encontrado a mi amado. Gracias, muchas gracias. Ella sintió con la cabeza y comenzó a acercarse de nuevo a Subaru, esta vez con la intención de comprobar si Betelgeuse estaba presente en su cuerpo. Después de todo, su hechizo de posesión requería un huésped con poca fuerza de voluntad. ¿Quizás permanecía en ese cuerpo y no podía salir? Ah. ¿Precipitado? Muy precipitado. Como su último dedo, cualquier daño a esta nave podría significar la perdición para nuestro amado Jeuse. Puedo sentirlo. Su espíritu lucha por regresar. Mi cerebro, tiembla. Una vez más, Subaru se agarra la cabeza y echa el cuerpo hacia atrás, provocando un jadeo de júbilo en el sectario vendado. En ese momento, se estaba dejando llevar demasiado por la situación. Si no tenía cuidado, podría decir alguna imprudencia y acabar en una situación que no deseaba. Esto es amor. Sirius, sonrojada, gritó sin importarle ocultarse. Estaba completamente absorta en la nueva sensación de reencuentro con su amado después de tanto tiempo. Tuvo cuidado de no dañar el nuevo cuerpo, pero cuanto más se prolongaba la situación, menos probable era que pudiera resistirse. El amor debe ser correspondido con amor.
Ahora bien, de acuerdo con el Evangelio, debemos partir. Subaru comenzó a marcharse, dejando entrever su excesivo ímpetu mientras intentaba sacarlos a ambos de la torre del reloj. Esto no formaba parte del plan inicial, pero sería una ventaja inesperada si lograba atraerla a un lugar más apartado antes de comenzar el ataque. Sirius se detuvo en seco y sacó su Evangelio, recorriendo con la mirada la página más reciente en busca de novedades. La página parecía completamente en blanco, lo que dejó a Subaru en una situación incómoda, limitándose a mirar a la niña, horrorizada y sollozando. En verdad, la gente es capaz de entenderse bastante bien. Dijo algo bastante preocupante, totalmente inesperado. Pensar que así es como le pagarías a nuestra querida bruja. He declarado el comienzo de la prueba y aún. Se agarró la cabeza y la sacudió de un lado a otro con un fervor enfermizo, chillando de la manera más repulsiva posible, de tal forma que su voz se quebraba con cada sílaba que salía de su boca. Maldita sí. Maldita sí. ¿Por qué tuve que mencionar el Evangelio? Subaru supo de inmediato que había metido la pata tras decir aquello, pues no tenía forma de saber qué le indicaba el Evangelio que debía hacer en ese momento. Además, esto le sirvió de pretexto para sacar su propio Evangelio, que no poseía. Ahora lo entiendo, sí. Tu comportamiento es prueba de tu amor. Mi amado Betelgeuse jamás abandonaría su Evangelio, por mucho que yo deseara que me mirara. Desafortunadamente, querida, te has entregado. Por favor, no te desesperes, creo que Él reside verdaderamente en ti. ¿Es eso así? Esperaba que Sirius se enfureciera con él por profanar el nombre de su amada Betelgeuse al hacerse pasar por él, pero de alguna manera esta respuesta le resultó aún más inquietante. Su mirada llena de amor no había cambiado en lo más mínimo. Bueno, entonces. Subaru metió la mano libre en su chaqueta, moviéndola con calma y deliberación mientras hablaba lo más tranquilamente posible. Luzbel miró a Subaru con una mezcla de miedo y excitación, dándose cuenta de que sus extraños gestos habían sido solo una actuación. Con un movimiento rápido, sacó la mano de su chaqueta junto con un proyectil delgado que silbó en el aire. El silencio reinante se vio rápidamente interrumpido por el chasquido seco de su látigo, que les hizo zumbar los oídos a todos y destrozó los paneles de madera junto a la ventana. Empecemos. Parece que todo ha salido bien por esta parte. Emilia murmuró mientras veía a la multitud abandonar la plaza con calma, de forma lenta y ordenada. Su corazón latía con una intensidad similar a la de aquella vez en el bosque de Elie, cuando Zeus y Fortuna la habían enviado a esconderse del ataque del culto. Sin embargo, esta vez, su preocupación era aún más insidiosa, en gran parte porque no tenía ni idea de lo que le estaba sucediendo a Subaru dentro de la torre del reloj. Desde fuera, todo parecía completamente tranquilo. Ciudadanos normales paseaban por la plaza sin apenas preocuparse por posibles amenazas inminentes. Atraer a la gente común de este lugar con promesas de un espectáculo gratuito de una cantante. Una genialidad que incluso a mí me divierte. Sin duda, esto no despertará las sospechas de nuestro enemigo. Ni siquiera Priscila había considerado utilizar a Liliana de esta manera. Nadie rechazaría un concierto gratuito de una música profesional. Bastó con que Larkins y Emilia recorrieran la plaza señalando a la sonriente Liliana para convencer a todos de que asistieran a esta función gratuita, convenientemente ubicada cerca de su refugio de emergencia más próximo. Incluso habían logrado garantizar una escolta protegida tras informar a la mujer con los ojos vendados y al semihumano armado del verdadero peligro que representaba la situación. ¿Será posible? ¿Acaso ese payaso adoptó las tácticas del zorrito después de la emisión de esta mañana? ¡Qué astuto! Priscila soltó una risita mientras la multitud se alejaba de la plaza.
Sin duda, Subaru había considerado todas las variables que podrían haber afectado el resultado de este estratagema y había encontrado ingeniosamente la manera de sacarle provecho. Sé que es un buen plan, pero aún así, no puedo decir que me guste estar esperando así. Emilia hablaba con voz nerviosa, con la mirada fija en la ventana de la torre del reloj. Su plan era temerario. Demasiado temerario. De hecho, si alguien más que Subaru se hubiera atrevido a sugerirlo, jamás lo habría llevado a cabo. Sin embargo, era inevitable considerando los factores que ya estaban en juego. Por la forma en que Subaru hablaba, no había tiempo suficiente para evacuar completamente la plaza antes de que Sirius comenzara su ataque. Eso significaba que su única posibilidad de lograrlo sería establecer contacto preventivo con Sirius y entretenerlo para desviar su atención. Me está dando un poco de miedo pensar en cómo será esta persona. ¿De verdad es tan espeluznante como dicen? Liliana se aferró al costado de Priscila, escondiéndose tras ella mientras ambas miraban hacia donde Emilia las observaba. Claro, había alardeado mucho, pero la verdad es que, ahora que había llegado el momento, estaba bastante nerviosa por lo que estaba a punto de suceder. Sí, son bastante repugnantes. Sin embargo, no te preocupes por lo que diga o haga esa inmundicia, mis divinas instrucciones son las únicas que debes tener en cuenta. No te ocurrirá ningún daño, pues así lo he dispuesto yo. Priscila pronunció unas palabras bastante arrogantes, lo que provocó que Liliana aflojara el agarre sobre el brazo de Priscila. Bien. Lo tengo. En cuanto oigas la señal, me escondo y empiezo a cantar. Sí, lo tengo. Liliana asintió repetidamente, momento en el que Emilia y Priscila la miraron con expresión inexpresiva. Esta chica era realmente despistada si esa era la única parte del plan que recordaba, pero considerando que era la única que requería la intervención de Liliana, tal vez lo mejor era que sus órdenes fueran lo más sencillas posible. La señal está tardando. Me preocupa que esté tardando demasiado. Emilia comenzó a moverse inquieta en su sitio, tamborileando brevemente con el pie y apretando el dobladillo de su vestido para intentar calmar la creciente paranoia que sentía. Incluso para alguien tan extraordinario como Subaru, mantener una conversación con alguien tan demente como un arzobispo del pecado era algo que no se podía garantizar por mucho tiempo. Era como cruzar un campo minado. Quizás lograría dar 5, 10 o incluso 100 pasos, pero era prácticamente seguro que acabaría tropezando con uno antes de poder cruzarlo por completo. Actuaban como si no tuvieran motivos comprensibles y hablaban sin importarles si sus mensajes se entendían o no. Ten algo de fe en ese tonto, mi diversión tiene un precio mucho más alto que la de cualquier vil sectario. Además, su pequeño espíritu seguramente intervendrá si su actuación de bufón fracasa. Priscila hizo un pequeño gesto con la mano a Emilia, lo que no logró calmar el ardiente deseo de la semielfa de ignorar el plan y entrar a la fuerza en la torre del reloj. Ahora que eran las únicas personas que quedaban en la plaza, no era descabellado considerar el inicio del ataque. Sin embargo, también había rehenes que debían ser tenidos en cuenta. Si Subaru lograba engañar al arzobispo, quizás podría liberar a uno de ellos antes de que comenzara el ataque. Emilia no estaba segura de que fuera buena idea esperar, incluso con Beatrice ocultando su presencia en la torre, ya que un ataque repentino probablemente significaría el fin de Subaru. Grieta asterisco. Sus pensamientos se congelaron y, de inmediato, se dejó llevar por sus instintos. Priscila miró a Liliana y señaló un lugar donde podía esconderse. Era fundamental atraer a Sirius hacia afuera y, a ser posible, evitar que Liliana lo viera o lo oyera. Puff. Asterisco. Emilia saltó por los aires, creando plataformas de hielo que le permitieron ascender fácilmente hasta la cima de la torre del reloj. En ese momento, ya podía oír claramente los ruidos de una pelea en el interior. ¿Y lo son?
Aprovechando la descarga de adrenalina que sintió para superar aún más sus límites, un enorme proyectil de hielo del tamaño de 5 personas se materializó justo delante de Emilia. No transcurrió ni un segundo entre que pronunció el hechizo y el momento en que fue lanzado contra la ventana de la torre del reloj con una fuerza aterradora. Chocar asterisco. Casi todo el último piso de la torre quedó destruido de un solo golpe. La velocidad y la fuerza del ataque fueron asombrosas, pero, lamentablemente, careció de un público lo suficientemente sensato como para apreciar semejante atentado. En cambio, el estruendo de los escombros al caer por la plaza fue su único aplauso. La nube de polvo que se levantó en el aire fue enorme, y el impacto creó una pequeña corriente de aire que arrastró a Emilia justo hasta el borde de la ventana a la que acababa de disparar. Ese Subaru. Beatrice. Inmediatamente, lo primero que pensó fue en asegurarse de que Subaru y Beatrice estuvieran a salvo, mientras los llamaba a través de la implacable nube de polvo, protegiéndose los ojos con el brazo. Les había advertido suficientemente del peligro de su primer hechizo, pero aún era posible que hubieran sido alcanzados por la explosión y resultaran heridos. Subaru. ¿Estás ahí? Emilia Tan. Buen, trabajo. Escuchó a Subaru responderle a través de la nube, lo que instantáneamente le produjo una oleada de calma indescriptible. La parte más peligrosa del plan había sido un éxito. Si respondía así, significaba que había asegurado a Beatrice y probablemente también a la rehén. Apesta. Apesta, 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 apesta. Apesta. Es vos. Asterisco. El sonido metálico resonó en el aire entre Emilia y Subaru, disipando la nube de polvo y destrozando algunos de los paneles de madera del suelo. Con la visión despejada, Emilia vio a Subaru protegiendo a Beatrice, junto con un niño desconocido en lo alto de una escalera, probablemente conectada a la planta baja de la torre. Frente a ella, en el lugar de donde provino el reciente ataque, se encontraba una figura cubierta de vendas. En sus ojos inyectados en sangre, no se vislumbraba ni rastro de cordura, ni expresión alguna. Al parecer, justo cuando el ataque de hielo inicial impactó el suelo, Subaru la distrajo con su látigo, tomó al niño y saltó a la escalera, donde Beatrice lo esperaba. Este oponente debió haber presentido el ataque y saltó hacia la esquina trasera, evitando por poco el radio de alcance del ataque. Eso estuvo demasiado cerca, si la hubiera golpeado, su habilidad podría haber transmitido el daño a Subaru y a este niño. Emilia se reprendió mentalmente por lo cerca que debió haber estado de la tragedia, pero con una rápida mirada a la sonrisa pícara de Subaru, sintió que sus temores se desvanecían. Quizás hoy, la suerte realmente estaba de su lado. Lo odio. Es repugnante el hedor de esa mujer, inmundo y detestable, el hedor del medio demonio que me robó a mi marido, el hedor de los gusanos, una inmundicia sin fin. Lo odio tanto, quemarlo hasta convertirlo en cenizas no es suficiente. Sirius centró toda su atención en Emilia mientras ésta profería, a gritos, todos los comentarios desagradables imaginables dirigidos a alguien de linaje élfico. Su torrente de odio era tan potente que Emilia podía ver cómo la saliva se dispersaba en el aire con cada palabra que pronunciaba. Tú. ¿Así que tú eres quién? Emilia tuvo que morderse el labio para calmarse, pues la rabia que había estado acumulando contra el responsable de la muerte de Subaru amenazaba con estallar si no la controlaba. Eso solo alimentaría la habilidad de Sirius, algo que Emilia no iba a permitir. Emilia Tan. Cuidado, no la mires a los ojos. Subaru le gritó, apartando la mirada de Emilia de Sirius y haciéndole señas para que se acercara a él y a Beatrice. Tenía un plan improvisado que quería probar si lograban inmovilizarla, con un plan de respaldo en caso de que su primera opción fallara. Sin embargo, primero necesitaba informar a Emilia sobre la rehén adicional que se escondía bajo la túnica de Sirius. Yo soy un arzobispo del pecado del culto de la bruja.
representando la ira. Sirius Romanee Conti. Maldito medio demonio y espíritu, quemaré tus cadáveres y esparciré tus cenizas en la tumba de mi esposo. En un instante, un ataque de fuego fue lanzado directamente a los rostros de Subaru y Beatrice, quienes corearon Murak justo a tiempo para que Subaru levantara a Luzbel y Beatrice y saltara hasta el saliente donde estaba Emilia. Su habilidad utiliza la vista y el oído. Si podemos amordazarla o ponerle una bolsa en la cabeza, podríamos debilitar su autoridad. En menos de un segundo, Emilia agarró a Subaru y lo levantó, junto con Luzbel y Beatrice, sujetándolos firmemente sobre sus hombros. Gracias a Murak, pudo saltar fácilmente desde su posición actual hasta uno de los puntos de apoyo de hielo que había usado para escalar la torre. ¡Ah, ja! ¿Robándomelo? ¿Se están burlando de mi amor? Malditos, les quemaré la piel hasta dejarla negra. Inmediatamente, Sirius saltó tras ellos, aterrizando en el lugar donde ella originalmente esperaba dar su discurso. Para su sorpresa, la plaza, que minutos antes había estado repleta de gente, ahora estaba desierta. Sirius permanecía de pie sobre su atril, canalizando otra oleada explosiva de ira en un hechizo de fuego. Las vendas de sus brazos y rostro seguían siendo tensadas violentamente por las corrientes de aire residuales del ataque de Emilia. Ya veo, una apariencia muy apropiada. Desde justo debajo de ella, Sirius oyó que alguien pronunciaba esas palabras con una sonrisa altiva y burlona. Sin embargo, no tendría tiempo de pensar en la identidad de esa persona, pues su comentario fue acompañado de un brutal ataque. *Sas. La arzobispa vislumbró la bola de fuego con apenas una fracción de segundo para esquivarla. Sin duda, su comentario burlón fue una advertencia deliberada para evitar que el daño se transmitiera a todos. Sirius lanzó una cadena justo delante de ella, que se enganchó en la parte superior de un edificio al otro lado de la plaza. Acto seguido, tiró del extremo y usó esa fuerza para impulsarse fuera de peligro y casi hasta el suelo, como si se balanceara en una liana. Agradece a mi benevolencia el haberte permitido escapar. No volveré a concederte ese privilegio. Cuando Sirius aterrizó, se giró para ver quién era la mujer que la acababa de atacar. Inmediatamente reconoció que se trataba de una mujer de cabello rojo fuego que empuñaba una espada singular. ¡Qué asquerosas, qué asquerosas, qué asquerosas! ¿Por qué tienen que ser tan asquerosas? Mi amado esposo no me pertenece a nadie más que a mí, y sin embargo, todas estas zorras se le lanzan sin ningún respeto por nuestro amor. ¿Qué? Ah. Las mataré a todas. Sirius mordisqueaba una de sus vendas, con los ojos inyectados en sangre a punto de salirse de sus órbitas mientras su rabia impotente se volvía demasiado poderosa para contenerla. Ah, así que esa es la raíz de tu engaño. En menos de un minuto, Priscila comprendió la personalidad del inestable arzobispo que tenía delante. Era una existencia lamentable, en todos los sentidos. Una existencia que veía el amor como una forma de escapar de su propia naturaleza patética mediante la unión con los demás. Delirio. ¿Te atreves a llamarme delirante? Para entonces, Emilia, Beatrice, Subaru y Luzbel habían descendido con éxito de lo alto de la torre del reloj y se habían escondido tras un muro, listos para lanzar otro ataque sorpresa. La situación parecía muy favorable para ellos, pero ahora todo dependería de la eficacia de la técnica de Liliana contra Sirius. Eso es todo lo que eres. ¿Acaso no sueñas con arrastrar a todos a tu engaño con esa habilidad maldita? Priscila apuntó su espada hacia Sirius, controlando con maestría la ira que la embargaba, adoptando una postura estoica y serena. La influencia de la autoridad de Sirius se filtraba en la mente de todos, lenta pero inexorablemente. Mi ser incomparable ya se encuentra en la cima de toda existencia, no gano nada sometiendo mi voluntad a una multitud de plebeyos. La premisa de tu amor barato es errónea hasta la médula. Lo que deseas es dominio, enmascarado tras una frágil caricatura de empatía.
Su diatriba seguía cargando de autosuficiencia, lo que solo conseguía que Subaru se sintiera más nervioso, temiendo que se estuviera formando un círculo vicioso emocional. Ya empezaba a afectarle hasta el punto de que apenas podía quedarse quieto sin que le temblaran los puños. Liliana. Ahora. Subaru gritó desde detrás de su cobertura, pues la situación comenzaba a requerir una intervención urgente. Bastaría con que uno de ellos fuera controlado para que la dinámica de la batalla diera un giro radical y se convirtiera en un 2 contra 2. Sí, no temas, hermano mayor. Me ha llegado la inspiración. Por favor, escucha. Alzaré la voz para que me oigas. Liliana Masquerade está aquí para cantar, bailar y actuar para ti, así que escucha bien. El cielo que trasciende el amanecer. Desde su escondite, Liliana comenzó a proyectar su voz con la misma emoción y pasión que en sus conciertos. Esta pieza en particular buscaba generar una sensación de tranquilidad en los oyentes, lo que la convertía en el contrapunto perfecto a los intentos actuales de Raz por provocarles inestabilidad emocional. Tuvo la suerte de evitar mirar directamente a Sirius, ya que en el instante en que Emilia lanzó su primer hechizo, este se había escondido tras un estrado vacío y había empezado a calentar la voz. Esto significaba que Liliana no había caído bajo la influencia de Sirius durante todos los frenéticos acontecimientos que acababan de suceder. Casi al instante, tanto Priscila como Sirius ajustaron su postura, y la princesa de cabello rojo dejó escapar un largo suspiro al disminuir su inestabilidad emocional. Aún no había llegado al punto de poner en peligro su capacidad de tomar decisiones, pero ahora ya no había razón para contenerse. Sin embargo, Priscila no fue la única afectada por esta melodía. Disculpen, me distraje un momento. Sin embargo, gracias. He despertado. Tienen razón, expresiones como desear alcanzar la comprensión sin esfuerzo eran demasiado egoístas. Este es el destino, sí, así debe ser. Para mí, reaprender, restablecer, recuperar, regresar, recrear, revivir, restaurar mi amor en esta ciudad, donde me he reunido una vez más con mi amado. El amor que deseo afirmar debe ser, ante todo, entre mi esposo y yo. Me equivoqué. Si pudieran, por favor, difundan esta nueva comprensión en otros lugares mientras nos reconectamos. Sirius extendió la mano y comenzó a lanzar un hechizo de fuego. En ese momento, Subaru, Beatrice y Emilia emergieron de su escondite y rodearon a Sirius por todos lados. Luzbel solo pudo observar con asombro la rapidez con la que habían acorralado a aquel monstruo imparable. ¡Qué arrogante! ¿Quién te crees que soy? Priscila alzó su espada al cielo, mientras una llama propia se formaba sobre ellos. Muros de fuego surgieron del suelo, atrapando a Sirius y Priscila junto con Subaru, Emilia y Beatrice. El escenario estaba listo, y la arena se había formado para el enfrentamiento final. Jamás me quemaréis. Esta es la llama original, la llama que iluminó por primera vez el trono del emperador. Aunque creo que este resplandor escarlata no es el mismo que vosotros reconocéis. No te olvides de mí. Me vengaré de todo el sufrimiento que le has infligido a mi caballero. Prepárate. Sin inmutarse, Emilia formó un enorme martillo de hielo en sus manos, de un tamaño comparable al de un dragón de tierra. Ser golpeado por algo tan poderoso era una perspectiva aterradora. Solo pensarlo le erizó la piel a Subaru. Esperen, esperen, esperen. Antes de lanzar cualquier ataque, necesitamos atravesar la capa de Sirius. Subaru puso una mano delante de Emilia para impedir que atacara, lo cual funcionó bastante bien. Sin embargo, las miradas que recibía de Emilia, Priscila, Beatrice e incluso Sirius lo dejaron desconcertado. Quítale la capa. Emilia lo miró como si ya hubiera caído bajo el lavado de cerebro de Sirius, pero Subaru rápidamente extendió la mano y explicó lo que quería decir antes de que las cosas pudieran malinterpretarse. No. No. Nada de eso. Tiene otro rehén atado a su espalda.
Subaru señaló a Sirius con una mirada acusadora antes de meter la mano en el bolsillo para sacar el látigo que guardaba bajo el cinturón. La siguiente etapa de este plan consistía en inmovilizar a Sirius hasta el punto de que ya no pudiera lanzar ningún ataque. Aún así, Subaru no estaba del todo convencido de que eso fuera posible. Ah, ¿te refieres a mi querida Tina-chan? Ella solo está cautiva por sus hermosos sentimientos hacia los demás, de la misma manera que mis propias cadenas me atan a mi amado Yeuse. ¿Estás segura de que entiendes el amor? Quizás me equivoqué, puede que después de todo no resida en ti. Sirius le dijo a Subaru con una sonrisa perturbadora, apartando la mirada de Priscilla y volviéndose para mirar a sus otros oponentes. Dándome la espalda con tanta despreocupación. Darle la espalda a Priscilla era algo que normalmente conllevaba la pena de muerte, pero por esta vez decidió ser cortés y dejar que el enemigo revelara más información. Estaban demasiado desquiciados como para percibir amenazas reales a su seguridad, así que enfadarse no tenía sentido. Ya veo, supongo que concuerda con su aspecto repugnante. ¿Cómo propones que se los quitemos? Beatrice miró a Subaru y también comenzó a acumular maná. Lo ideal sería que conservara al menos la mitad del maná restante en reserva por si alguien resultaba herido o aparecía otro enemigo, ya que aún estaba agotada por sus exhaustivos esfuerzos curativos del día anterior. Ahora hay bastantes maneras de no tener que preocuparnos por su habilidad principal. ¿Quizás podríamos usar Vita? Sinceramente, todavía dudo un poco en usar ese hechizo por la posibilidad de que se nos refleje. Subaru se soltó el látigo y se quedó mirando al suelo pensativo. Sinceramente, solo había tenido un plan para llegar hasta aquí, a partir de ahora, sería cuestión de improvisar estrategias para ver cuál funcionaba. No había descubierto muchas debilidades en sus dos encuentros anteriores con Sirius. Ya has cumplido tu papel lo suficientemente bien como para traernos hasta aquí, payaso. Yo mismo y el medio diablo deberíamos ser más que suficientes para sujetar sus extremidades. Siéntate y deleítate con el espectáculo que estás a punto de presenciar. De repente, Priscilla se elevó del suelo y se dirigió directamente hacia el distraído Sirius. Su espada Yang trazó un arco perfecto en el aire, casi como si la espada la atravesara por sí sola. ¡Oh, cielos! No, 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 eso no funcionará. No, 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 no. Quebrar asterisco. Cuando Sirius intentó darse la vuelta y lanzar una andanada de cadenas contra la princesa que se acercaba, de repente se encontró con uno de sus brazos inmovilizado. El agarre era lo suficientemente fuerte como para impedirle girar completamente el cuerpo, dejándola con un solo brazo para atacar. Lo siento, Priscilla, pero no puedo hacer que lo hagas todo. En el instante en que la atención de Sirius se desvió de él, Subaru chasqueó su látigo con la suficiente velocidad como para atrapar uno de los brazos del arzobispo, al que ahora se aferraba con todas sus fuerzas. Tonto, como si necesitara tu ayuda. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Priscilla mientras, de un solo tajo, atravesaba las vendas y la capa, para luego retroceder de un salto con expresión de satisfacción. La intervención de Subaru había hecho que la victoria fuera aún más limpia, pero le había impedido humillar a Sirius en una prueba de velocidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto. La capa que Sirius llevaba en la espalda comenzó a arder con una llama más caliente que cualquiera que ella hubiera sentido antes. Sin embargo, el niño que gritaba bajo la capa quedó completamente ileso. Era como si Priscilla estuviera dirigiendo selectivamente las llamas hacia un solo objetivo. Como dije antes, esa es la llama del emperador. Mi propia voluntad encarnada. Tus brasas descontroladas difícilmente pueden compararse con la perfección. Priscilla se preparaba para lanzar otro ataque, mientras Subaru sentía cómo perdía lentamente el agarre en el brazo de Sirius. La fuerza que concentraba solo en su brazo era suficiente para lanzarlo a través de varios edificios.
Necesitaba inclinar todo su peso hacia atrás para siquiera detenerla un poco. Te dije que te haría pagar caro, ¿no? Detrás del desconcertado arzobispo, Emilia permanecía de pie, con su martillo de hielo rozando apenas el cuello de Sirius. Durante su primer enfrentamiento, había logrado salir del campo de visión de Sirius y había preparado una emboscada secundaria con la intención de rescatar al rehén. ¡Ah! Puta asquerosa, 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 asquerosa. Te voy a derretir esa cara fea que tienes. Solo inténtalo. Emilia invocó varios clones de hielo de Subaru, que surgieron de charcos de agua en el suelo. Cada uno de estos clones saltó sobre una de las extremidades de Sirius y la atrajo hacia el suelo. La inmovilización fue temporal, pero poco después, arrancó parte de la capa aún en llamas y la envolvió con fuerza varias veces alrededor de la cabeza de la arzobispa. MMPH. MHMPH. Subaru solo pudo observar con asombro la fuerza de sus dos aliadas, que ahora se manifestaba de una manera tan despiadada y efectiva. Esta era una oponente que, trabajando juntas, las había derrotado a él y a Reynard, pero Priscilla y Emilia la estaban venciendo con facilidad. Lamentablemente, no puedo deshacerme de ti ahora mismo. Sin embargo, cuando finalmente encontremos un método, me aseguraré de que lo sientas con toda tu alma. Emilia dijo esto con una mueca, casi avergonzada de sí misma por disfrutar torturando a alguien. Pero si había alguien en este mundo que mereciera tal final, era este monstruo. Por ahora, vete a dormir. Emilia miró a Beatriz, quien inmediatamente preparó un hechizo de sellado. Muy bien, supongo. Chamac. Puede parecer extraño que eligiera usar un simple hechizo de Chamac para esta oponente, pero estaba siendo extremadamente cuidadosa para evitar una posible transmisión a los demás. En este caso, el efecto era lento, pero podía mantener una nube de magia alrededor de la cabeza del arzobispo hasta que la entregaran a la guardia de la ciudad y, finalmente, la llevaran a una prisión aislada. Los movimientos bruscos y erráticos de la mujer vendada comenzaron de repente a ralentizarse a medida que los sentidos de su mente comenzaban a separarse lentamente de los de su cuerpo. Te mantendré apenas consciente. De hecho, harías bien en no resistirte. Beatriz miró fijamente el cuerpo casi inerte de Sirius con un desprecio apenas disimulado. La idea de que esa persona hubiera matado a su contratista, probablemente varias veces, la hacía querer gritar de furia ante la injusticia de todo aquello. Espera. Entonces ya se acabó. Subaru preguntó nervioso, girando de izquierda a derecha, temiendo haber activado una bandera. ¡Qué decepción! Estabas a punto de presenciar un duelo que superaba tu limitada comprensión, pero en su lugar han recurrido a ataques furtivos y deshonestos. Parece que tendremos que posponer tu recompensa, payaso. Priscilla expresó su descontento con el ceño fruncido, dirigido principalmente a Beatrice y Subaru, quienes, según ella, habían dado por terminada la pelea prematuramente. Sin embargo, no dejó que la ira la consumiera, sino que le prometió otra batalla de igual o mayor magnitud en el futuro. Asterisco jaja asterisco. Al caer de espaldas, Subaru exhaló un largo y profundo suspiro. El peso de todo lo que acababa de vivir lo había dejado exhausto. Ahora solo podía mirarlos a todos, asombrado e incrédulo ante la sencillez de la solución. Sí, por ahora se acabó. Sin embargo, mientras este malhechor siga vivo, no puedo decir que hayamos terminado del todo. Emilia, acercándose a Subaru, le puso una mano en el hombro y le dedicó una radiante sonrisa. Fue un alivio verla así después de una hora de sollozos, gritos, pánico y promesas rotas. ¿Quién dice, malhechor, en estos tiempos? Subaru pronunció estas palabras sin pensarlo, pero bastaron para que el corazón de Emilia se llenara de alegría. Pensar que una respuesta tan simple pudiera comunicar un afecto tan profundo.
De camino al puesto de guardia más cercano, decidió darle un beso a escondidas como venganza. A Betty también le gustaría tener la oportunidad de hacer justicia con esta muchacha. Supongo que eso no es negociable. Se volvió hacia Emilia, que seguía sujetando con una fuerza desmesurada la cabeza aturdida, amordazada y entumecida de Sirius. En su mente, la semielfa pensaba en lo fácil que sería aplastarle el cráneo entre las manos, una idea que se volvía cada vez más tentadora. No te preocupes, Beaco, dejaré que todos tengan la oportunidad de conocer a nuestro nuevo amigo. Solo ten en cuenta que el golpe final me corresponde a mí. Ante esta aterradora declaración, Subaru no pudo evitar mirarlos a ambos con sorpresa. Sin duda, este arzobispo se merecía todo lo que les estaba pasando, pero que Emilia y Beatrice tuvieran tanta sed de sangre. Oye, espera un segundo. Estamos seguros de que la autoridad de Sirius ya no está activa. Eso suena demasiado violento, incluso dadas las circunstancias. La sorpresa de Subaru aumentó aún más cuando Emilia y Beatriz se negaron con la cabeza y se apartaron de él con muecas de disgusto en sus rostros. ¿Qué? Es lamentable, es necesario que te enseñen la misma lección 100 veces antes de que comprendas un sentimiento tan simple. Priscila parecía decepcionada con Subaru por no comprender de inmediato los sentimientos de sus aliados, incluso después de que se revelara que sabían de su regreso por muerte. No era nada complicado y ya habían demostrado esos sentimientos en varias ocasiones. Oh. Solo ahora, al ver las miradas de absoluto desdén en los rostros de sus aliados, Subaru comprendió la verdadera naturaleza de lo que había estado sucediendo. Ya veo. Estaba completamente equivocado. No fue la autoridad de Sirius lo que los llevó a una furia ciega. Fui yo. El hecho de que ella me hubiera matado antes. Esta revelación debería haber sido obvia para Subaru, quien la noche anterior había hablado seriamente con Emilia sobre sus sentimientos mutuos tras un incidente igualmente peligroso. Pero aún así, ver a Priscila y Beatrice tan conmovidas por acontecimientos que ni siquiera podían recordar. No pudo evitar mirarlos ahora con nostalgia. Era como si, de alguna manera, los sentimientos que se habían expresado en todos esos bucles anteriores hubieran regresado a él. No permitiré que vuelva a suceder. Nunca más. Subaru apretó los puños, soltando un profundo suspiro mientras los recuerdos de todas sus pruebas anteriores pasaban por su mente con creciente intensidad. ¡Sas! Asterisco. Ah, ya me puse al día. Un hombre de cabello blanco, abrigo abierto e impecable y voz sospechosamente familiar habló sin importarle quién pudiera oírlo. El suelo tembló cuando el hombre aterrizó en medio de la plaza desierta, atravesando los muros de fuego que Priscila había creado como si no existieran. Tú. El brazo enyesado de Subaru sintió una especie de dolor fantasma al recordar la voz del hombre que ahora se atrevía a inmiscuirse en la batalla que habían terminado. Es bastante sorprendente volver a encontrarte. Sí, de hecho, es apropiado que exista una escena así. Para alguien tan satisfecho de sí mismo como yo, esta situación me permite demostrar mi magnanimidad a mis futuras novias. Gracias por cuidarlas en mi lugar, ahora las reclamaré, como prometí. Mis novias número 79 y 80. El intocable y arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas, dijo con una sonrisa acorde a su título. Nota del autor. Wow, han pasado 6 meses. Justo a tiempo para la temporada 3. No he actualizado esto en un tiempo, pero déjenme decirles que este capítulo en particular fue difícil de terminar. Escribí y reescribí esta última sección unas 4 veces antes de llegar a un punto en el que quisiera publicarlo. Al menos finalmente estamos entrando en la historia principal del arco 5. Espero que todos lo hayan disfrutado, y espero que la extensión del capítulo haya ayudado a compensar el largo tiempo que tardé en publicarlo.
Creo que hay 1 millón de maneras de llevar la historia, y estos nuevos capítulos de la novela web me están dando un montón de material increíble que quiero explorar más adelante en la trama de este fic. Como siempre, por favor díganme qué les pareció este capítulo en los comentarios, especialmente donde puedo mejorar. Ahora, como de costumbre, pondré mis opciones de respuesta múltiple a continuación. ¿Prefieres que aparezca más o menos Al en este fanfic que en el arco 5 del canon? A. Más. Bendecir. C. La misma cantidad, aproximadamente. Aquí están los anuncios típicos que suelo incluir al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes estén interesados en recibir actualizaciones sobre el lanzamiento de nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y un ambiente muy agradable. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como salió bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas con todos mis textos? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear una lista de lecturas en vivo para que la gente las escuche, si les interesa. Si quieren participar, únanse al servidor de Discord.